No, denme un chancecito que voy a aclarar unas cosas con ellos previas, ¿ok? Okay. Quiero darles la bienvenida a todos a este espacio en el que vamos a seguir con este segmento de entrevistas en la Fundación Venezuela Esequibo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos activos en Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube para revisar cualquier tipo de contenido que sea de interés en el tema de nuestra disputa por el Esequibo. Pero más allá de eso, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial porque no vamos a hablar solamente de un tema que es de interés para el asunto de la disputa por el Esequibo, sino de una persona que fue dentro de esta disputa, de una persona que marcó una huella importante en esta disputa por el Esequibo y que además hoy no nos acompaña, lamentablemente desde el año 2019 está próximo a cumplir un año el vicealmirante Elías Daniel de partir de este plano, pero que nos dejó un legado interesante a aquellos que amamos este tema, que creemos en la reivindicación de nuestro territorio, pero que sobre todo insistimos en que sin un consenso nacional, sin dejar de partidizar el asunto de la disputa por el Esequibo y sin dejar de entender que el enemigo es Guyana y no somos enemigos entre los mismos venezolanos respecto a esta disputa, no vamos a lograr absolutamente nada. Por eso vamos a conversar con los hijos del vicealmirante Elías Daniel, Elías y Yobeida Daniels, quienes pues oportunamente atendieron a nuestro llamado para esta entrevista y a quienes además agradezco muchísimo porque sé que los horarios no coinciden ni un poquito con nosotros, pero bueno, están haciendo un esfuerzo bastante grande para poder estar con nosotros, para poder hablar de su padre, del legado de su padre. Y yo quiero que esta entrevista sea más allá de una entrevista sobre el asunto de la disputa por el Esequibo, que hay una historia bastante interesante de parte del vicealmirante Elías Daniel. También una entrevista de personalidad post-muerte de este hombre que se encargó durante 19 años de este asunto en la Cancillería venezolana y que lamentablemente parte de este plano con la misma frustración que siempre sintió al no reivindicar un territorio que él siempre estuvo convencido que era venezolano y que se necesitaba llegar a él a través de un consenso. Y estoy citando palabras más, palabras menos de un correo que recibí de él en el año 2015, luego de haberse enterado, un año después de haberse enterado de que ya no estaba al frente de la oficina de los asuntos de Guyana en la Cancillería, en donde nos llamaba al consenso nacional, nos llamaba a insistir, a no dejar que murieran estos asuntos internacionales y a no dejar que murieran los temas de disputas territoriales. Elías, Yobeida, quiero agradecerle su presencia, quiero darles la bienvenida. Elías Daniel nació un 29 de marzo, si no me equivoco, ¿sí? Sí, Del año 1900, marzo, ¿no? 29 de marzo, sí, de 1941. Sí, del año 1941 en Del Tamacuro, además cerca del Esequibo. Y eso ya lo Eh, hacía una persona bastante especial para nosotros en el tema. Quiero comenzar hablando del vicealmirante Elías Daniel, preguntándole a tus hijos, ¿cómo le gustaba al vicealmirante ser recordado? ¿Cómo creen ustedes que a él le gustaría ser recordado? ¿Como el hombre de aquella hazaña de 1992, en aquella intentona en donde le permitió, saltándose la instrucción de Carlos Andrés Pérez, si es que fue así, le permitió a Hugo Chávez Frías en aquel golpe hablar en vivo al país? ¿O el hombre que estuvo al frente de esta oficina por los asuntos del Esequibo durante 19 años y que además logró tantas cosas e instruyó tanto a los venezolanos respecto a la reivindicación de nuestro territorio? No sé quién bueno, quiera comenzar. sí, mira, mi papá, por supuesto, quiere ser recordado como una persona que él fue muy estudioso, muy amante de la naturaleza, de los animales, era muy analítico, observaba mucho, le gustaba dejar siempre sus impresiones, sus análisis por escrito, le encantaba. Y yo pienso que esa es la manera que él quiso que lo recordaran de esa forma, ¿ves? Él le gustaba mucho investigar, cuando él terminó ya su carrera como oficial activo de la Armada, es cuando él entra en el mundo de la investigación hacia la reclamación del Esequibo. Investigaba mucho, le gustaba muchísimo analizar, como ya te dije. Yo me imagino que esa es la mejor manera que él
quiso que lo fueran a recordar, pues, de esa manera. ¿Ves? Ahora, Elías, yo no sé si él les contó en algún momento cómo llega a ser vicealmirante. Primero, su entusiasmo, su deseo de entrar a la Armada en un principio y luego convertirse en vicealmirante. ¿Por qué decidió él esto? ¿Por qué quiso esto para su vida? Bueno, mi papá cuando, si no me equivoco, que me corrija mi hermana, cuando estaba joven, él atendió a una charla de la Academia Naval que se presentó creo que es en el Tigre, si no mal no recuerdo. Y en esa charla, porque a él le gustaba mucho los números, la matemática, y fue para allá y entonces le gustó mucho el ambiente, todo este tema de oportunidades de educación, de superarse, y lo vio como una oportunidad para surgir a través de estudios, que le llamaba mucho a él la atención. Y bueno, y fue así como empezó con la Armada, con la Armada Naval, obviamente, basado en sus estudios. Fue así y nunca voy a olvidar, él siempre me comentaba que era por su amor a la matemática, a través de la matemática, pero no fue que él nació diciendo yo quiero ser un vicealmirante. Mi papá siempre fue una persona muy honesta y muy sencilla, sobre todo muy humilde. Él más que todo era, mira, muy entregado a la familia, muy entregado a sus amigos, o sea, a la comunidad. Y era, inclusive, cuando me comentaba números, porque él siempre o sea, me mantenía en disciplina con la universidad también. A todos nosotros, él era muy pro educación. Era todos sus Claro. hijos que tienen que ir, tienen que estudiar. Tienen que ir al colegio, tienen que ir a la universidad. Ustedes tienen que tener un título, tienen que para que sean alguien en la vida. Entonces, basado en eso, él siempre me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, mi papá era muy disciplinado. Me decía, ¿tú quieres salir? Bueno, pero ¿qué pasó con esto? Y esto, y esto, y esto. Siempre, hasta el último día, siempre eran los estudios, los estudios, los estudios. Nunca voy a olvidar eso. Y así fue como él empezó la carrera militar, a través de los estudios. Él me dijo, mira, me gustaba matemática. Llegaron estas personas de la Academia Naval a dar unas charlas aquí donde vivíamos nosotros. Y mira, y vi una oportunidad de yo seguir estudiando matemáticas más allá de las escuelas locales de acá. Y así fue como empezó, imagínate, a través de la matemática. Nunca voy a olvidar eso. Qué interesante. Además, mucha gente no lo sabe, pero el vicealmirante Elías Daniel, él siempre intentó instruir a la gente. De hecho, eso era uno de sus grandes objetivos. Siempre lo planteaba así. Él quería educar a la gente en el tema del Esequibo. Educar a los cancilleres. Siempre tenía el temor de que el canciller que viniera o al que le tocara en esos 19 años que estuvo en la Cancillería, tenía el temor de que ese canciller no le diera la importancia necesaria al asunto y que de paso no estuviera instruido en lo absoluto en el asunto. De hecho, hay una historia por allí que cuentan, no sé exactamente el año, y además no mencionan al canciller porque para cuidar un poco a las personas, una reunión que supuestamente iba a durar 15 minutos y terminó durando 6 horas, ¿ok? Con un canciller, y él insistía en esa reunión porque llegó con todos los mapas que el vicealmirante, todos sabemos que tenía muchos mapas, ¿ok? Llegó con esa cantidad de mapas a la Cancillería y duró 6 horas en una reunión con el canciller, y cuando salió el canciller reconoció que definitivamente era una persona que sabía demasiado del asunto, que sabía mucho más que cualquier persona de la Cancillería, y reconoció que él no sabía nada del asunto Esequibo luego de esa reunión de 6 horas que debía durar 15 minutos, según lo estipulado por la gente de Cancillería. Ahí hay una historia, la pueden buscar de hecho en internet, pero a mí me la contaron, yo la sé de escucharla. La escuché por allí de alguien que trabaja en Cancillería hoy y que tiene muchos años en Cancillería, pero voy a cuidarla fuera. Bien, yo veía, hay un tema también interesantísimo acá. Yo comenzaba esta entrevista y tú me respondiste muy lindo de cómo el vicealmirante Elías Daniel quería ser recordado, le gustaría ser recordado. Pero sin duda alguna hay un hecho importante del cual la gente habla muchísimo en redes sociales todavía, ha hablado muchísimo en internet, de la actuación de Elías Daniel en el año 1992, que poco tiene que ver necesariamente con el tema de Esequibo, pero posteriormente
adquirió mucha importancia el tema Esequibo porque la figura de Elías Daniel empezó a sonar en los oídos de la gente, ¿no? Y eso fue en el año 1992, cuando se le da supuestamente la instrucción, corríjanme ustedes si no es así, porque seguramente su padre les habrá contado la historia como es, le dan la instrucción de que en aquella negociación a la que llega Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez Frías para poder apaciguar un poco las aguas en todo el país luego de la derrota de Chávez, le dicen, bueno, Carlos Andrés dice, ok, que el mensaje sea grabado por seguridad. Elías Daniel le dice en su momento, Ochoa Antich, padre, quien era general, que no daba tiempo, que mientras se grababa el mensaje y salía, podían ocurrir muchas catástrofes en el país. Y él se salta la instrucción presidencial y pone a Hugo Chávez Frías en vivo, arriesgándose a cualquier cosa que pudiera decir, y surge aquel famoso por ahora, y surgen aquellos textos en qué hay detrás de ese por ahora, o sea, surgieron muchos textos, ¿no? En donde sale el nombre de Elías Daniel. Yo quisiera saber realmente si él les hablaba de ese tiempo, les hablaba de ese momento, les hablaba de ese asunto histórico. Yo le hice la pregunta a Joveira, pero no sé si Elías también quiera agregar algo sobre ese tema. Ya sé, mira, efectivamente mi papá nunca hablaba del tema con nosotros. De verdad que sí, eso era algo que ocurrió, que solo ellos, los actores, en su momento supieron lo que sucedió. Y Tampoco, las especulaciones son inmensas. claro, me acuerdo que mi papá también le hacía mucho esa pregunta. Él siempre evitaba contestarla. Sus razones tendría, y ahorita de darte una respuesta no sabría, o sea, de verdad que no tengo opinión al respecto, pues. Se mantengo en la misma línea, o sea, de verdad no sabría, no sabría, pues, de verdad, porque no tengo conocimiento, porque mi Si papá mal no, hablaba. sí, si mal no recuerdo, él también mencionaba que en el libro que él escribió, Militares y Democracia, tú podías conseguir más información al respecto. Sí, ahí hay algo de la posición de Elías Daniel respecto al tema y hay una respuesta a la gente. Eso es algo que también invito a las personas que nos estén viendo a buscarlo. Hay una respuesta a toda la especulación que se hace respecto al tema y me parece bastante interesante. Pero bueno, creí que en algún momento pudo haber hablado del tema y me parece aún más interesante, esto también es dato para un periodista, que con sus hijos no haya hablado demasiado del tema. Y eso me parece, primero, interesante y segundo, inteligente por parte de Elías Daniel respecto al tema y nadie duda de la inteligencia del vicealmirante Elías Daniel. Ahora, entra a la oficina de los asuntos de Guyana en la Cancillería, o los asuntos de Guyana de la disputa con Guyana, pero eran los asuntos de nuestra Guayana Esequiba. En el año 1995, según las cuentas que hemos sacado, porque si él deja de estar en el cargo en el año 2014, ¿ok? Si contamos 19 años hacia atrás, es desde el año 1995. Entonces, claro, desde ese año 95 en adelante, él tuvo un rol preponderante dentro de la Cancillería venezolana y en nuestra disputa por el territorio Esequibo. Él nos hablaba en algún momento desde la frustración, aunque nunca mencionó frustración, pero nos hablaba y nos llamaba de forma bastante tajante y fuerte a seguir en la lucha por el territorio Esequibo y además a llegar a un consenso nacional por el territorio. Yo quiero saber si aguas adentro, a nivel familiar, Elías Daniel le daba la misma importancia al tema del Esequibo que le daba dentro de la Cancillería venezolana y en el ámbito profesional. Okay. Mira, yo te puedo mencionar, si mi hermano me permite, yo te puedo mencionar, sí, mi papá era muy apasionado del tema. Él, inclusive, yo, volviendo a hablar sobre el tema de educación, yo estaba estudiando en la universidad y yo me acuerdo que yo salía de clases de la universidad y llegaba a la casa y tú veías a mi papá como una maquinita de pensar, trabajando, analizando, buscando información en la computadora y me pedía ayuda a mí que lo ayudara con los gráficos, con la parte de herramientas para hacerle, ¿cómo se dice? Los mapas, Para cambiar los mapas, para cambiar los títulos de los mapas, añadir esto, cambiar esto acá. Y inclusive a mí y a mi hermana. Mi hermana salía del trabajo, llegaba a la casa y era lo mismo. Y yo después me gradué de la universidad. Yo llegaba de la oficina a la casa y era ayudar a mi papá con los gráficos. Y los fines de semana, imagínate, los fines de semana, yo nunca voy a olvidar, bueno, como todo joven, uno salía, llegaba tarde de reunirse con sus amigos
y mi papá estaba en la computadora. Mi papá se levantaba, yo diría, cuidado si no a las 4:30 de la mañana, a empezar a trabajar. Y si yo llegaba, o sea, o si yo estaba durmiendo, me podía levantar, sin ningún problema. Me podía levantar, mira, ayúdame con esto porque estoy haciendo esto en la computadora y me sale este error aquí, no sé, estoy haciendo esto y me sale este error, necesito ¿qué pasó aquí? Y yo le explicaba y una vez que le entendía lo que pasaba, ok, ya. Pero me podía, te estoy diciendo, para él no importaba si era sábado, domingo, lunes, cualquier día, era, mira, yo me siento a trabajar en mi tema del exequio y necesito que me ayudes con la computadora. O sea, necesito que me ayudes con esta parte de los gráficos. Necesito que me ayudes, mira, aquí estoy cambiando esto y el Microsoft Word se volvió loco aquí, me metió esto aquí, ayúdame con la tabulación aquí. Y eso era cualquier hora. Eso no tiene, no es un horario de oficina. Eso era, mira, ayúdame. Estás durmiendo y te levantas. Ayúdame con esto. Y yo, claro, uno en el momento, oye, pero estoy cansado. No, pero uno después lo ayuda. Claro que sí. Pero bueno, eso no había horas, y que te lo digo a mi hermana también. Era el Ezequiel, trabajando en la casa, en la computadora todo el tiempo. Sí, para él era muy importante el tema del Esequibo, era su pasión. Y era así como te dice mi hermano, en la casa desde que llegaba a investigar, investigar, investigar. Y ahí veíamos su gran pasión, o sea, su gran interés por este tema que es muy complejo. Y claro, tampoco lo hablábamos mucho así con él porque, obvio, él era el experto en ese tema. Complejo, es un tema muy complejo. Por decirlo, claro, para mí era un experto, mi papá, aunque él no se consideraaba experto en el tema, sino un gran estudioso, ¿verdad? Claro, de un pero era tema parte de que la era humildad muy que complejo. caracterizaba también al vicealmirante. Exacto. Entonces, él era el que analizaba todo de verdad, pero mira, si no, su entrega 100% al estudio del Esequibo, el analizar, increíble de verdad. O sea, inclusive, eso es lo que te ¿Los podemos enamoró decir. del tema o no los enamoró al final? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Los enamoró del tema o no los enamoró al final? Sí, o sea, sí nos gusta el tema, pero es que no nos podemos comparar. O sea, mi papá era el que lo sabía. Mira, para que te tengas una idea de la pasión. Yo me vine como ustedes saben, yo estoy viviendo ahorita en Australia. Y yo me acuerdo, yo estando en Australia, bueno, obviamente que, y mi papá me mandaba por correos. Mira, necesito que me ayudes con este mapa. Yo nunca voy a olvidar eso. Yo estaba en la oficina trabajando aquí y recibí un correo al teléfono. Y era un email de mi papá. Pues pensé que me iba a comentar algo. Mira, que cómo está todo por allá, el clima, no sé. Y de repente me mandaba un attachment que decía, mira, por favor, ayúdame con este mapa, porque lo estoy tratando de cambiar el título aquí, o estoy tratando de añadir una línea aquí divisora, y no me está saliendo. Y yo, oye, y yo le respondía, mira, papá, estoy en la oficina. Cuando yo finalice, yo llego a la casa y prendo la laptop y lo hago, no hay ningún problema, con mucho gusto te ayudo. Inclusive, para que tú veas, Venezuela era, no sé, tardísimo en la noche, pero seguía trabajando y yo estaba aquí en la oficina y yo, wow, pero tienes que dormir. O sea, a él le gustaba mucho su tema, y no había fronteras, o sea, te lo digo, yo desde Australia lo ayudaba con muchísimo gusto, para que tú veas la pasión, o sea. Yo le decía, mira, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ok, me alegro que estés bien, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está todo el trabajo? ¿Todo bien? Mira, necesito que me ayudes con esto, de una, necesito que me ayudes con este gráfico, porque yo quiero incluir esta línea aquí, quiero que me resaltes este tema aquí. Y yo, bueno, claro, yo no lo podía hacer en la oficina, tenía que esperar yo llegar a la casa, o sea, para que lo vea. Ahora, él fallece a los 78 años, si no me equivoco, ¿ok? Y yo quisiera saber si todavía a los 78 años, 77 años, él seguía con la misma intensidad, la misma pasión, seguía activo en la computadora, seguía activo con los mapas, en los análisis, en la investigación. Es decir, nunca cesó en su búsqueda, en su intención de la reivindicación de nuestro territorio a través de la investigación y la academia, porque hay que destacar que Elías Dani era un gran académico. Sí, mi papá continuó hasta finales del 2018, principios del 2019. Claro, él tenía ciertas limitaciones por problemas de salud, sí, de la vista. Pero entonces igual, él me pedía ayuda, por supuesto. Entonces, mira, búscame aquí, búscame allá, léeme esta parte. Yo lo ayudaba, pues, pero sí, él continuó hasta que ya él llegó un momento en que ya no podía, bueno, porque igual, porque no pudo, porque como ese año, el año en que él fallece, nosotros viajamos a donde mis hermanos,
Entonces, claro, ya estábamos afuera, ya era otro plan, ¿no? De viaje, ya él, ya era para dedicarle a la familia, esa parte, ¿ves? Y ya no tanto la investigación como él lo estaba haciendo, como él estaba acostumbrado a hacer. Mira, Ahora, si me permite, Galín, disculpe, claro, Elías, disculpe que te claro. interrumpa. Mi hermana y yo teníamos un escrito que me gustaría leer sobre, no, me gustaría leer sobre mi papá. Totalmente, totalmente, Lo claro teníamos que sí. planeado para leer al principio de la entrevista. Lo quisiéramos leer antes que se termine la entrevista. Entonces mi hermana, si por favor yo voy a poder leerlo. Es como una referencia para que, de mi papá. De allí van a surgir algunas preguntas, eso es Ah, no, por interesantísimo. supuesto, por supuesto. ¿De cuál? La última parte sería. Si no, empieza por el documento que íbamos a leer, el que me mandaste por correo. Ok, Si no es muy ya. largo, adelante, puedes No. leerlo completo si quieres. 3 minutos. No, Hacemos un resumen. es un resumen de la vida de mi papá, ¿no? O sea, nosotros colocamos aquí que hablar de mi papá es hablar en dos facetas. La primera faceta es la que se refiere a él como persona, como hijo, hermano, padre, amigo y el hombre. Mi papá fue buen hijo, buen hermano, siempre estuvo pendiente de su familia. Como ya dijiste, mi papá nació en Heina, estado del Tamacuro, crece y estudia en el Tigre, estaba en Suátegui, y ahí justo cuando estaba cursando el tercer año de bachillerato es cuando recibe la charla vocacional sobre la escuela militar y decide unirse a esta para su formación como oficial de la Armada. Como padre, por supuesto, fue el mejor, siempre nos guió, nos orientó, nos alentó para que seamos excelentes en todo lo que nos propongamos a realizar. Nos formó como personas consideradas, con valores y sobre todo a tratar mucho con respeto a los demás. Como amigo, supo serlo aquellos que él consideraba sus amigos. Y una de las cosas más que más le gustaba era caminar. Y siempre cuando su salud se lo permitía. También mi papá como hombre, él fue un estudioso, también creador de mucha variedad bibliográfica, donde resalta los temas del Esequibo, sus escritos públicos que ya conocen que son las reflexiones. También escribió su libro Militares y Democracia. Se interesó también por otros temas que también le llamaron la atención, como por ejemplo, de los que me acuerdo ahorita, la fachada atlántica, Militar y Sociedad, el líder naval de los nuevos tiempos, entre otras, ¿no? En el plano profesional, como saben, mi papá ingresó a la escuela naval en el año 1957, creo, algo así, no me acuerdo muy bien ahorita, pero él se gradúa el 5 de julio de 1962, siendo miembro de la promoción Libertad Simón Bolívar. Ocupó parte de sus cargos dentro de unidades flotantes de la Armada, estuvo ligado a la educación de los institutos navales, ocupando cargos académicos, fue director de la Escuela Superior de Guerra Naval, comandante naval de la educación de la Armada, jefe del Estado Mayor de la Armada y cerró su ciclo como oficial activo con el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas. En el año 92, justo 35 años después de haber ingresado a las Fuerzas Armadas, pasa a retiro y también en ese año él es designado como embajador de Venezuela en Portugal. Ya en el año 1995 fue convocado para asesorar al señor ministro de Relaciones Exteriores sobre el tema de la reclamación del Esequibo, donde él, por supuesto, él no se consideraba un experto, sino un estudioso preocupado y ocupado en un tema tan complejo. Se dedicó también parte académica del Esequibo, dando clases, foros, conferencias y conversatorios. También mi papá fue miembro del Rotary Club Casco Histórico de Caracas. Y también tenemos una frase muy bonita, ¿no?, que podemos concluir con este escrito, es que en cada cosa que él hizo y en cada cargo o actividad que tuvo, él dejaba sembrada una huella imborrable a través de sus letras. No era un hombre muy hablador, mi papá era muy analítico, observaba, escuchaba, y luego él escribía cuando él pensaba que él debía dejar esa enseñanza escrita para las futuras generaciones. O sea, pienso que esto es lo bueno, con esto quería concluir este escrito, pues. Bueno, qué bonito, porque además con lo que terminaste, a mí me pasó una vez
que yo en Parque del Este pude encontrarme alguna vez al vicealmirante Elías Daniel, ¿ok? Allí caminando, me lo encontré alguna vez. Yo estaba con el embajador Julio César Pineda en ese momento, esa mañana, y le hicimos una pregunta. Yo le hice en lo particular una pregunta, ¿ok? Pregunta que no respondió. No respondió en ningún momento. Escuchó mi opinión, escuchó mi pregunta y no la respondió. Y me dijo que me la respondía por escrito. Y estábamos allí presentes. O sea, estábamos los dos allí. Bueno, estábamos los cuatro, porque había otra persona que no recuerdo quién era en ese momento, y se rió y me dice, esto va a pasar cada vez que le hagas una pregunta que amerita un análisis profundo. Te la va a responder por escrito, porque él habla poco. O sea, era una costumbre diferente, extraña, que lo caracterizaba muchísimo. Y bueno, el embajador Pineda y yo nos fuimos, y él por correo respondió a la pregunta. Ni siquiera a mi correo, al correo que manejábamos en nuestro momento como Brújula Internacional. Y eso fue no hace tantos años, es decir, él todavía caminaba, y yo no sé si él siempre caminaba en Parque del Este, pero tuve la oportunidad de verlo en Parque del Este unas cuantas veces. Entonces, bueno, es una anécdota que tengo yo en lo particular, y eso que me dijiste de que hablaba poco, pero sí escribía, me pasó totalmente, y yo estoy seguro que a mucha gente le habrá pasado siempre que le hacían alguna pregunta interesante sobre el tema. Los que siempre estuvimos interesados en el tema, que todavía no llegamos ni a la cuarta parte de lo que fue el vicealmirante. Ahora, yo quiero también preguntarles algo que a mí me parece chévere conocer, indagar sobre el tema, porque aunque no parezca un episodio color de rosa, creo que el vicealmirante Elías Daniel lo asumió como un episodio color de rosa al seguir dándole instrucciones, dando recomendaciones, enviando recomendaciones a través del Universal, a través de correos electrónicos, a la Cancillería venezolana, a pesar de lo que ocurrió y a pesar de la forma en la que hicieron las cosas. El vicealmirante Elías Daniel en el 2014 se entera que ya no está en el cargo en esa oficina por la Gaceta Oficial, ¿ok? De esa forma él se enteró, pero eso no lo hizo cesar a él en su intención de seguir recomendando las cosas correspondientes tanto a la Cancillería como a los ciudadanos que se interesaran en el tema. ¿Cómo él vivió ese momento en el año 2014? ¿Cómo lo tomó? Aguas adentro, porque públicamente me pareció que era un hombre que lo tomó tan suave, tan respetuosamente. Sus correos seguían siendo respetuosos, seguían siendo llamados a la integración, al consenso, a pesar de lo ocurrido. Ya sí, mira, efectivamente, vuelvo y te repito, mi papá los temas de que lo ocupaba de su trabajo, porque pues eso para él era, bueno, para mí era parte de su trabajo, esa parte que él asesoraba ahí en la Cancillería. Él no nos mencionó nada, de verdad. Y como tú muy bien lo dices, él siguió manteniendo su línea de investigación, su línea de análisis hacia el tema, dando sus recomendaciones, seguía también dando sus conferencias, haciendo sus escritos análisis, su escrito público de reflexiones, que es el que él siempre enviaba en los correos. Él lo mantuvo de esa forma. O sea, no sabría decir, no podría decirte otra cosa, pues. Nunca lo tomó personal. Exacto, no lo tomó personal. Él seguía su línea, él seguía trabajando por el interés de Venezuela. Él veía la gran foto. Él veía la gran foto que verla pequeña. Él tenía, y quiero preguntar esto porque muchos de nosotros, bueno, yo soy de los que dice que a lo mejor mis nietos o bisnietos son los que van a ver el Esequibo ya reivindicado, ¿no? Pero a lo mejor el vicealmirante Elías Daniel tenía una visión distinta, una perspectiva distinta. Sus esperanzas eran a corto plazo. Oye, no sé, o sea, imagínate ¿en algún momento les llegó a mostrar algún tipo de frustración, alguna rabia, alguna crítica dura en casa hacia alguna decisión tomada? No, de verdad que para nada. Mi papá no era un hombre que se expresara de alguna manera o lo tomara personal, no, de verdad que no. No, para nada.
Siempre profesional. Profesional y por el mejor interés del país. Qué interesante.